El saludo para todos, sean bienvenidos a Equipo Corto, yo soy Nacho Guevara y hoy en formato radial o en formato podcast de audio, como lo quieran llamar, vamos a estar hablando de lo que fue el partido inaugural de la Copa del Mundo, México contra Sudáfrica. Encuentro que tuvo lugar en el Estadio Azteca frente a 80.000 personas, en su mayoría mexicanos, claro está, que disfrutaron tener en su país un partido del Mundial después de 40 años. Vamos a centrar el análisis casi al 100% en lo que fue la actuación del combinado mexicano, que salió a la cancha con lo que en la pizarra sería un 4-3-3, con Raúl Rangel en el arco, Israel Reyes en el lateral derecho, César Montes de primer marcador central, Johan Vázquez como segundo marcador central, Jesús Gallardo como lateral izquierdo, Eric Lira como volante central, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez como volantes internos, Roberto Alvarado como extremo derecho, Julián Quiñones como extremo izquierdo y Raúl Jiménez como delantero centro. México la verdad que empezó con mucha voracidad, con un planteamiento muy intenso, de mucha presión. Tuvo su primera ocasión realmente clara a los 4 minutos de partido. Hubo un centro a media altura de lateral derecho Reyes, que Raúl Jiménez impactó con la pierna izquierda, una volea bastante buena que sacó el arquero, la mandó al córner. México arrancó con mucha energía el partido y ya a los 8 minutos vino el primer gol. Fue un intento de salida por bajo de la selección sudafricana y el volante central Lira saltó a la presión, robó el esférico que le cayó a Quiñones, quien con el mismo movimiento que la recibió encaró al arco. Tuvo un disparo de derecha bastante potente y raso que se le coló entre las piernas al arquero. El arquero la verdad poco pudo hacer en ese gol. México la verdad es que completó un primer tiempo bastante bueno, tuvo un par de ocasiones más en los pies de Quiñones ambas. El colombiano nacionalizado mexicano tuvo un tiro de media distancia que no se fue para nada lejos y luego de un centro raso tuvo un tiro colocado que impactó con el palo directamente, con el palo izquierdo que defendía el arquero Williams. Sudáfrica fue un equipo que igualó un poco el trámite desde lo físico. Tuvo un par de aproximaciones que la verdad no fueron demasiado claras. Pudo saltar esa presión que intentaba hacer México y que dejaba algunos espacios a la espalda de los volantes, pero nada que inquietara demasiado la defensa mexicana, que si bien en el bloque completo del equipo se veía un poco desajustado, no terminó sufriendo demasiado. Cuando se acabó el primer tiempo la diferencia parecía poca, pero la verdad que el trámite fue bastante favorable al combinado mexicano. En el segundo tiempo el arranque no fue diferente, la verdad. Fue un México que salió a comerse la cancha, teniendo la primera llegada en el primer minuto del segundo tiempo. Un disparo, fue una aproximación que en realidad que después de una serie de rebotes le quedó a Gutiérrez para que con una volea se le fuera apenas por arriba del travesaño. A los pocos minutos, al minuto 49 de partido, el mismo Gutiérrez picó al espacio, recibió una falta del mediocampista Citole, que fue el que hizo la cobertura para tratar de defenderlo, y siendo el último hombre, el árbitro decidió que era expulsión y dejó en superioridad numérica al equipo mexicano muy rápido en el segundo tiempo. La verdad que en ese momento parecía que todo era muy favorable para el combinado azteca y lamentablemente para los intereses del equipo de México entraron en una meseta. El equipo no fue ya tan intenso, seguramente condicionado por lo emocional. Recién tuvieron otra chance clara de gol al minuto 67 con Quiñones, que hizo una jugada muy buena por el centro del ataque, abrió por la derecha y Alvarado hizo un centro con zurda para que Jiménez entrara por el segundo palo con un cabezazo muy certero y batió la portería de Williams. Ya en ese momento el partido estaba prácticamente sentenciado, México se sabía ganador, Aguirre completó los cambios y la verdad es que no entraron con demasiada claridad. El equipo se fue quedando, la verdad, ya con la victoria en el bolsillo prácticamente. En los arrebatos finales de la selección sudafricana, Suane, en un intento de sacarse la marca de Alvarado de arriba, le da un manotazo en el rostro que revisaron en el VAR. Fue considerado expulsión y dejó a los visitantes con 9 jugadores. Quedaban todavía 6 minutos para los 90
el agregado que ya se sabía que no iba a ser poco por el tema del cooling break y los cambios que se produjeron. México tenía la mesa servida para una goleada, pero la realidad es que no pudo reaccionar. Se mantuvo la tendencia de casi todo el segundo tiempo. Ya los mejores jugadores del partido estaban en el banco de suplentes, ya habían salido de cambio y no hubo una reacción por parte de México, quien parecía haberse conformado con el 2-0. Y en ese estar bastante quietos, en una contra de Sudáfrica, el capitán y central César Montes, que había tenido un partido muy correcto, cruzó al carrilero Mudau, que venía por la banda derecha, muy rápido con la pelota dominada. El árbitro dictaminó que era expulsión para el central mexicano, y esto hizo que el cierre de partido fuera bastante agridulce para los anfitriones. Fue una victoria clara y merecida, pero con un trámite que pintaba para más. Saliendo de lo que fue la cronología de las acciones y entrando más a la parte táctica, México mostró mucha elasticidad para adaptarse al sistema en las distintas acciones del juego. Si bien era un 4-3-3 en la pizarra, mutaba a un 3-5-2 en la salida. Al momento de iniciar las jugadas en el área propia, César Montes, que era el central derecho, se ubicaba como líbero. Israel Reyes, que era el lateral derecho, se ponía como central derecho, y Johan Vázquez se mantenía como central zurdo, y Jesús Gallardo, que era el lateral izquierdo, subía y se ubicaba como carrilero, prácticamente extremo izquierdo. Y la posición de extremo izquierdo, que en principio la tenía ocupada Julián Quiñones, en realidad este la abandonaba y se ponía más como segunda punta o enganche detrás de Raúl Jiménez. Alvarado, por su parte, que era extremo derecho, sí se mantenía bastante abierto, haciendo una función de una especie de carrilero. Por eso decimos que mutaba a un 3-5-2 cuando México salía con la pelota desde abajo. Al momento de presionar alto, aparte de los tres atacantes nominales que tenía México, trataban de hacer una presión con 4 elementos, y se sumaba un volante que normalmente era Gutiérrez, aunque en muchas ocasiones fue Lira el que salió a presionar, como en la acción del primer gol. Esta presión a México le sirvió bastante, fueron casi todas buenas, pero había un cierto desajuste, ya que cuando salía Gutiérrez a presionar, Fidalgo, que no es un jugador con recorridos defensivos tan claros, es más bien un jugador de tenencia, de toque, no compensaba los espacios, no hacía una coordinación con Lira como para ubicarse bien y cerrar todos los posibles pases que podía tener Sudáfrica. Y cuando saltaban esa primera presión de los atacantes, Sudáfrica se encontraba con un escenario y con espacios para explotar que realmente no terminaron en demasiado, porque la selección sudafricana, si bien físicamente muy potente, con la pelota en los pies fue bastante limitada, no tenía demasiadas ideas para llegar al arco rival. Técnicamente, y en paralelo a esto, México se mostró muy dúctil con la pelota. La verdad que tenía muy buen pie en todas sus líneas, movimientos más que interesantes para atacar los espacios, para generar desmarques. La verdad que una selección mexicana que en ese sentido mostró muy buenas cosas. En el plano defensivo habrá que ver el comportamiento con una selección más fuerte, porque la verdad es que hoy dio la sensación de que puede ser una selección vulnerable ante potencias. Vamos a ver cómo va evolucionando durante la Copa. Tiene un par de partidos que seguramente sean diferentes a lo que le planteó hoy Sudáfrica, y veremos cómo sigue desarrollándose la Copa para los anfitriones. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que podamos tener algún otro análisis de alguna otra selección latinoamericana o sudamericana, o de alguna potencia europea, de esas que tanto nos gusta ver, y nos escucharemos más adelante. Un fuerte abrazo para todos. Chau.